Hola amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo Paribox 120 Club. Este altavoz tiene un precio de $300 americanos o su equivalencia en pesos mexicanos. Bueno amigos, en el interior de la caja viene este forro que ahora trae un acabado de color negro y con la leyenda de JBL que se ve bastante bien. Viene su cable de alimentación y una guía de inicio rápido. Aparte, otros manuales que por cierto nadie los lee. Ahora ya observamos los acabados del nuevo Paribox 120. Son unos acabados bastante bien construidos. El material es de muy buena calidad. Podemos checar que por un costado tiene este acabado que hace que se vea bastante bien. Tiene el símbolo de JBL, pero ya no cuenta con esos tacones o gomas que tenía por un costado para poderlo poner horizontal. Aquí por la parte de enfrente también tiene una tira de LED. Ahorita que estemos haciendo la prueba de sonido se va a estar iluminando. Por la parte de enfrente tiene su parrilla metálica con un color negro mate que lo hace que resalte bastante bien la iluminación que tiene. Tiene sus dos tweeters por la parte de enfrente y tiene sus dos woofers. Este altavoz tiene una potencia de 160 watts RMS conectado a la energía eléctrica y tiene una versión de Bluetooth 5.4 manejando 10 metros de alcance y un rango de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz. Ahora aquí ya observamos las letras, también tienen el acabado en color rojo por los costados para que resalte bastante bien y más en este modo de iluminación. Por la parte de abajo también tiene esta tira de LED que en un momento más se va a apreciar cuando estemos efectuando la prueba de sonido. Ahora aquí checamos ya lo que es la parte de atrás, así es como lo vas a observar por la parte de atrás. Tenemos su tapa de conexiones. Esta tapa siempre debe permanecer sellada o cerrada, ya que este altavoz únicamente es resistente a las salpicaduras del agua. Aquí lo destapamos, podemos observar que tiene algunas certificaciones por este lado. Bueno, ahora por la parte de atrás podemos observar que aquí tiene la entrada de micrófono, el volumen para el micrófono y aquí en la parte de abajo tenemos una ganancia que es recomendable no moverlo, pero esta ganancia es para hacer sensible el micrófono. Tenemos una salida de USB que también puede recargar tu teléfono o una tablet y también reproduce archivos en MP3. Una entrada auxiliar y tenemos la entrada de cadena. Esta entrada es para conectarlo de un altavoz hacia otro y le vas pasando la música a uno y a otro para que estén conectados varios por cable. Tenemos otra entrada para micrófono o guitarra. Ojo, no puedes conectar un bajo, solamente guitarra o micrófono. Y aquí tienes que seleccionar dependiendo de lo que quieras. Ahorita está en modo guitarra y aquí está en modo segundo micrófono. Igual volumen y la ganancia. Ahora por la parte de atrás podemos retirar la batería. Es una de las nuevas ventajas que tienen estos nuevos altavoces. Únicamente lo jalamos de aquí y retiramos lo que es la batería. Puedes adquirir otra. En Estados Unidos tiene un precio de $70. Esta batería es de 7.4 voltios a 4400 mAh. Te dejaré una foto, pero aún así no se alcanza a apreciar. Podemos checar que la puedes retirar fácilmente, no hay manera de que te equivoques. Si eres de las personas que te gusta tenerla todo el tiempo conectada, puedes retirar la batería para que no se esté sobrecargando. Ahora la introducimos nuevamente para que vean lo fácil que es de ponerla y retirarla. Y aquí en la parte de abajo ya tenemos lo que es la salida de aire y tenemos la conexión para la energía eléctrica, de la que siempre debe estar cerrada cuando no se esté utilizando. Bueno amigos, aquí ya nos encontramos en la parte superior del altavoz. Podemos checar que aquí tiene el nombre del modelo que es este altavoz. Tiene aquí su agarradera y tiene esta parte antiderrapante para que no sientas que se te resbala cuando la vas transportando. Únicamente lo hacemos así enfrente. Ahí acaban de escuchar, tiene un clic y ya el altavoz se pone listo para transportarlo a cualquier parte. Aquí tenemos varios efectos. Estos efectos también se pueden controlar con la aplicación. Voy a presionarlos. Ahí escucharon. Por supuesto que el volumen lo tengo bastante bajo para evitar que se escuche bastante fuerte. Voy a poner por lo pronto tantito el teléfono aquí. Y ahora aquí por la parte de arriba tiene lo que es el Bluetooth para que se ponga visible y poderlo emparejar con cualquier dispositivo. Tenemos la función de PariCats. Esta es para que se conecten con otros altavoces. Tenemos la función de el Bassbox. Recuerden que el número 1 es para bajo profundo y el número 2 para bajo exterior. Aquí tenemos una barra que nos indica cuánta energía tiene el altavoz. Ahí la acabo de mover para ver si se logra apreciar. Bueno, no se aprecia por lo regular porque tengo bastante luz. Y aquí tenemos el botón de power. Con esta controlamos el play, pausa y también el volumen. El volumen también se aprecia aquí
En la rueda principal se ve cómo va subiendo el volumen. Ahora aquí podemos observar por la parte de abajo también tiene este orificio que te sirve para cargar el altavoz en forma horizontal con la agarradera de arriba y la parte de abajo. Tiene estas 4 gomas antiderrapantes para que el altavoz no se te vaya a derrapar. Y aquí tenemos una tapadera donde se aloja el tripié. Bueno amigos, ahora aquí ya te muestro lo que es la aplicación. Tenemos lo que es el control de iluminación. Podemos obtener colores sólidos, como lo puedes observar ahorita en este momento. E incluso aquí puedes tú poner aleatorios todos los colores o incluso algún color congelado. Aquí donde te pone la mejor iluminación que tiene el altavoz. Aquí también podemos manejar las diferentes iluminaciones que tiene, como aquí podemos desactivar lo que son los aros, podemos desactivar lo que son las estrellas. Estas son las barras de LED, esta no se va a apreciar porque está arriba, pero aquí lo vas a alcanzar a ver en la parte de abajo. Ahora las vamos a dejar todas encendidas porque cuando hagamos la prueba de sonido vamos a tener que ver toda la iluminación, porque eso también es algo que te agrada, por algo es el Party Box. Aquí podemos manejar colores sólidos o algún color que tú quieras directamente sólido. Ahora aquí nos vamos a ir a lo que viene siendo el laboratorio. Este tiene diferentes efectos para cuando estás haciendo un karaoke. Nada más voy a apretar unos dos. Ya escucharon, me salgo de aquí para no perder tanto tiempo en esto. Y aquí tenemos ya lo que es el panel superior. Podemos modificar algunas funciones. Yo no lo voy a hacer para no alargar este video. Cuando conectas el micrófono se pone aquí encendido y tienes aquí los diferentes efectos, incluyendo qué tanto eco, agudo y grave. Ahora aquí tenemos el sonido JBL Signature, que es el mejor sonido con inteligencia artificial según JBL. Y aquí tenemos la opción Custom, donde tú puedes manejar alguna ecualización a tu gusto. Ahorita la dejaré yo así para cuando hagamos una prueba de sonido. Pero lo dejaremos en el mejor sonido, que es JBL Signature. Y aquí tenemos, como les comentaba, el bajo profundo o el bajo intenso, que es el bajo para el exterior, y el bajo para el interior, donde se aprecian mejores los graves. Aquí tenemos ya otras funciones, estas ya las vamos a dejar aquí al final. Y ahora nos vamos a una pequeña prueba de sonido y al final las conclusiones de este video. Bueno amigos, espero que el sonido se aprecie bastante bien, ya que está grabado en sonido binaural para que tenga un sonido más realista a como yo lo escuché. JBL se ha reconocido por tener unos bajos muy profundos en el 60% de su volumen, o posteriormente un bajo muy dinámico para que se aprecie bastante bien en el exterior. La música que utilicé es de la plataforma Tidal y tiene una calidad excepcional aún por Bluetooth, pero te lo comento porque se escuchó bastante bien. Pero si escuchas música como rock o mariachi, después del 70% de su volumen, en algunas canciones sentí como que el agudo era un poco saturado, como que se quería salir de control los agudos. Esto pudiera ser normal, ya que al exigirle bastante volumen, los medios altos son muy potentes, pero sentí como que se querían salir un poquito de control. En la música disco con mucho bajo no pasa eso, no se siente eso porque no hay voces potentes que alguien esté cantando, que es lo que les estoy comentando. Los que tienen el Party Box 110 es posible que opinen que tiene más graves ese modelo,
Pero no es así, ya que el altavoz 120, al tener unos agudos más potentes, da la sensación a tener menor grave. Bueno amigos, si les gustó el video no olviden en dejar su like, suscribirse y muchas gracias por ver este video.